Estás escuchando la Quinoli 84.9 FM, donde las ideas nunca se apagan. Transmitiendo a 5.000 watts de potencia desde Naucalpan de Juárez. Bienvenido a Voces Tlatuani. Escuchamos historias que generan conversación. Muy buenas noches, sean bienvenidos a Voces Tlatuani, el lugar donde escuchamos historias que generan conversación. Yo soy Alondra y el día de hoy me acompañan Samuel y Daniela. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal, Alon? Me encuentro muy emocionado por el programa de esta noche. En el marco del 8M, la conversación de hoy estará dirigida para hablar sobre la igualdad de género dentro del ámbito escolar y laboral. Tocaremos el tema de la violencia y cómo esta no solo afecta a las mujeres, sino también a los hombres. Asimismo, revisaremos la forma en que la UNAM ha implementado la equidad de género en sus espacios. Y para ello, tenemos una invitada muy importante. ¿No es así, Dani? Así es, amigo. Esta noche nos acompaña la coordinadora de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la FES Acatlán, la doctora Cintia Costa Ugalde. Este órgano es el encargado de prevenir cualquier tipo de discriminación y violencia por razones de género que veamos dentro de los planteles. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, doctora? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muy bien y muy contenta de compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, doctora Costa. Antes de entrar de lleno al tema, queremos iniciar la conversación preguntándole: ¿qué es la igualdad de género y por qué es importante hablar de esto en el contexto del Día Internacional de las Mujeres? Bueno, pues estamos obviamente en el 8M y se vuelve todavía más importante. Lo cierto es que es importante todo el año, no solamente en el mes de marzo, que es algo que también tenemos que trabajar mucho porque nos enfocamos siempre en marzo, que es el 8M, en noviembre, que es el 25N, pero lo cierto es que queremos igualdad todo el año, no solamente que se acuerden de nosotras esos 2 meses. Cuando hablamos de igualdad, hablamos de un trato digno, un trato humano que sea igual para todas y todos. Hablamos de tener las mismas oportunidades, todas y todos, y hablamos de que nadie sea violada o violado en sus derechos, ¿no? Hablamos de esta igualdad que nos lleve a una convivencia armónica de la que lamentablemente estamos muy alejadas y alejados ahora. Sí, estoy muy de acuerdo con usted, doctora. Creo que debemos de plantearnos este tema todo el año, más porque creo que las mujeres no buscamos el protagonismo como se nos ha hecho ver, sino esa igualdad humana para todos los seres humanos. Tan solo el 38% de los puestos de alta dirección están ocupados por mujeres. Esto representa un aumento de 5 puntos porcentuales respecto al 33% del 2022. De acuerdo al estudio Mujeres en los Negocios 2023, los avances hacia la paridad, realizado por The Grant Thornton. Bueno, y queremos preguntarle acerca de la comisión que usted coordina. Sabemos que es un órgano que trabaja en conjunto con la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, por sus siglas CIGU, y que a su vez son un puente de comunicación directa con la Defensoría de los Derechos Universitarios. Y de acuerdo al reporte del tercer encuentro anual de la CINIG, publicado a inicios de año, se menciona que buscan crear espacios seguros e inclusivos para la comunidad universitaria. ¿Qué acciones se han implementado en la FES Acatlán para lograr ese objetivo y cómo se ve la participación de los estudiantes en ello? ¿Qué acciones hemos implementado? Cursos, talleres, conferencias, las jornadas del 8M, jornadas del 25N, ahora que viene el mes del orgullo, todas las actividades que hacemos por el mes del orgullo, o sea, a través de muchas actividades que son justo de prevención y erradicación de la violencia. Como bien señala, sí somos un puente con la Defensoría de los Derechos Universitarios, de hecho incluso compartimos el espacio físico con ellas. La Defensoría que tiene abogadas, que tiene psicólogas, que atienden todas las quejas, ¿no?, que tengan que ver con violencia de género y con violación de los derechos universitarios. Entonces, trabajamos en conjunto, somos todas las medidas que hemos tomado. Tengo que reconocer que no ha sido fácil. Aún tenemos mucha resistencia de la comunidad.
Yo diría que más de lo que uno pensaría que puedes tener en una universidad, y eso también hay que decirlo, ¿no? Basta ver las publicaciones que hacemos donde incluso es simplemente invitarles a ver una película. Hoy teníamos una película que se llama la lucha contra la manada, de una mujer en España que fue violada en la Pamplonada y que se hizo un caso muy mediático. Y si ustedes se meten a ver cuando publicamos las críticas que nos hacen, es que parecería que estamos en 1900 y no en el 2025, ¿no? Nos critican mucho, dicen que queremos aleccionar a la gente, que cuál igualdad, que no hay por ningún lado, y sabemos que recibimos esas críticas en general de todo lo que hacemos, ¿no? Pero también ya lo sabemos. Creo que esa es la gran ventaja que tenemos. O sea, ya sabemos que nos van a criticar y entonces pues ya es como, lo que venga ya no importa, ¿no? Y además hay alguien que sí va a concientizarse, que es al final lo que nos interesa. Es interesante esto que comenta, doctora, porque justamente uno creería que ya en la edad que tenemos o ya estando en la universidad, pues ya deberíamos de ser como tal jóvenes que reflexionan o que ya le dan más importancia, pero por ejemplo, yo también me he dado cuenta que este tipo de temas, y no sé si sea únicamente en Acatlán o en general, pero sí mucha comunidad, muchas personas lo toman a burla o a broma o aprovechan como estos espacios o ocultarse detrás de las redes sociales como para burlarse o como para tomárselo simplemente a juego. En el mismo informe, doctora, también se indica que se dan recomendaciones de capacitación y sensibilización al personal académico y administrativo. ¿Qué temas se han tratado y cómo observa la participación de ellos? Se han tratado básicamente cursos de masculinidades, ¿no? Es a lo que más hemos ido, a masculinidades, al protocolo de atención de la violencia de género, y tenemos un decálogo para las y los profesores. Entonces, se les dan cursos, incluso, lo voy a decir así, pero sí se les obliga a tomar estos cursos a los profesores, a los administrativos, profesoras administrativas, y ahora tenemos siempre un curso de inducción a la docencia universitaria que tiene todo un módulo de atención a la violencia de género y de prevención de la violencia. Y entonces los docentes que están ingresando desde hace 3 años para acá tienen que tomar ese curso. Si no tienen ese curso, no son contratados al siguiente semestre. Esto lo pudimos hacer de 3 años para acá. Con generaciones anteriores ha sido como voluntario que tomen los cursos, pero sí hemos tratado de ir como cerrando, ¿no? Así de o tomas el curso o después vas a tomar 2. Entonces, ponerles medidas así nos ha funcionado y sí se ha vuelto ya obligatorio para ellas y ellos. Bueno, pues la verdad me alegra muchísimo que hayan implementado estos cursos en materia de violencia de género, sobre todo como comentaba Samuel, que pues estamos todavía en esta época, ¿no? En la que hay como mucha oposición o resistencia a estos temas. Y ahora, hablando sobre la comunidad de la FES Acatlán, sabemos que para la comisión es muy importante el factor de escuchar y atender a los estudiantes. Entonces, ¿cómo identifican las necesidades que tiene la comunidad universitaria de la facultad? Evidentemente nosotros tenemos un vínculo directo con Defensoría y Defensoría nos da el dato de número de quejas que recibe mensual. No nos puede dar datos de las personas porque hay una privacidad que es importantísima y entonces simplemente nos dice hubo 10 denuncias o 10 quejas contra profesores este mes, ¿no? Por ejemplo. Y nos dice de qué carreras son, no nos da los nombres de ninguna de las partes que intervienen, solamente nos dice de qué carrera, nos dice, nosotros tenemos muy claro que puede ser una suspensión de 3 días, de 5, de 8, de 2 semanas, de un mes o de un semestre. Entonces ya solamente nos dicen estos 5 casos pueden ir a una suspensión hasta de un semestre. Entonces inmediatamente ya se enciende un foco rojo y ya decimos esto evidentemente fue grave. Entendemos que no nos pueden dar toda la información, pero ya con esos datos nosotros vamos sí especificando por división y por licenciatura qué es lo que está pasando. Y sí tenemos muy claro cuáles son. O sea, hay violencia en todas las licenciaturas, en toda la escuela, pero sí hay licenciaturas que tienen mucho más violencia que otras. ¿Y cuáles son las licenciaturas en las que más se dan estos casos de violencia?
Las licenciaturas de la división de Matemáticas e Ingeniería, ¿no? Ahí tenemos un foco rojo, pero también tengo que reconocer que tienen un semestre trabajando como en ese foco rojo. O sea, ellos sí se pararon un día y nos dijeron, sí sabemos que estamos en aprietos y queremos resolverlo. Entonces ese es un foco rojo todavía, ¿no? Se está trabajando, pero la verdad es que todavía lo es. Humanidades también tiene foco rojo. Cualquiera pensaría que no, al menos yo eso pensaba. Yo cuando llegué a la comisión creí que Humanidades no lo tenía y también lo tiene. Y una carrera que todo el mundo apuntaba que en eso íbamos a encontrar altos índices de violencia, como es la licenciatura en Derecho, que es jurídicas, no es así, ¿no? Creo que mucho ha tenido que ver que cuando mandamos estos cursos, talleres, estudiantes y demás, si alguien obedece todo absolutamente, es derecho. No sé si es la misma formación, pero ellos tú les dices, esto no se hace y no lo hacen. Y sí es una licenciatura en la que yo me he enfrentado, que van los maestros directamente y me dicen, no creo nada de lo que está enseñando de igualdad, o sea, no me interesa porque también son maestros unos ya muy grandes de edad, pero no quiero que me corran. Entonces díganme qué tengo que hacer, o más bien qué no tengo que hacer. Y entonces, obviamente tampoco nos gustan estas respuestas, pero sí les decimos, esto no se hace, esto no, esto no, esto no, y sabemos que no lo van a hacer. O sea, es como hemos ganado terreno en esa división, ¿no? Hay otras que, por supuesto, son increíblemente participativas, ¿no? O sea, posgrado, SUAYET, no sé si también ahí son edades, ¿no? Pero son dos áreas que cumplen con todo, así, absolutamente. Me parece muy interesante porque creo que también habla como de los estigmas y prejuicios que tenemos hasta entre carreras, ¿no? De cómo la violencia también se puede dar en todos lados. O sea, no tiene nada que ver con la carrera, pero sí es interesante que derecho, de quien quizá no nos lo esperábamos, nos termine sorprendiendo, ¿no? Pero bueno, antes de conocer acerca del rol que usted desempeña en la facultad, nos gustaría poder mencionar al público que nos esté escuchando el porcentaje de mujeres que ocupan puestos de alta dirección en México. ¿Sabían que el 83% de las instituciones de la UNAM cuentan con una comisión interna para la igualdad de género, CINIG? Como escucharon, todavía existe una desigualdad y una brecha muy grande respecto a las mujeres para ocupar cargos directivos en las empresas. Por ello, doctora, nos gustaría preguntarle, desde su experiencia como coordinadora de la Comisión Interna para la Igualdad de Género, ¿cuáles considera que son los principales obstáculos que impiden a más mujeres acceder a puestos de alta dirección en México? Definitivamente el trabajo de cuidados. El trabajo de cuidados sigue siendo generalmente de las mujeres, ¿no? Que son los trabajos de la casa, del hogar. Ahí entran estas figuras que llamamos ahora el techo de cristal, el piso pegajoso, ¿no? O sea, las mujeres casi todas llegan a casa a hacer funciones, o sea, el doble trabajo, ¿no? Y de hecho muchas autoras le llaman el otro trabajo. O sea, llegas a tu casa, pero llegas a preparar todo lo del siguiente día. Quienes tienen hijos llegan a ver a sus hijos, cansadas todo el día, el tiempo entonces se va limitando para ellas. Cuando los hijos se enferman, son quienes se quedan en casa a veces a cuidar a los hijos, o sea, muy pocas veces lo hace el hombre, ¿no? Y eso definitivamente va cerrando oportunidades a las mujeres. O sea, creo que incluso ahora el gobierno federal tiene toda una campaña del trabajo de cuidados, porque si no repartimos todas las labores de casa entre toda la familia, o sea, todos los que viven en el mismo lugar no se hacen responsables de, y seguimos cargando esto a las mujeres, no va a haber salida. Porque además cuando se enferma la abuela, cuando se enferma la madre, quien termina cuidando siempre son las mujeres. O sea, difícilmente lo hacen los hombres. También con esta idea de que las mujeres somos cuidadoras por excelencia. Y también ahí tendríamos que trabajar las mujeres en eso, porque casi siempre cuando tocamos este tema decimos es que el hombre se hace como a un lado y me pone y yo hago todo. Pero también cuántas veces las mujeres no desacreditamos lo que hacen los hombres y decimos yo cuido mejor a los niños. O sea, yo todavía escucho gente que dice, ay, es que es un hombre y está cuidando niños, y es como de, ay, se le va a caer, ¿no? Y cuando en realidad tendríamos también que soltar esa parte y decir, igual tú tienes la capacidad de hacerlo, ¿no? Y es un trabajo que
hay que decirlo muy bien, si no lo hacemos las mujeres con los hombres, no vamos a llegar a ningún lado. Claro, y bueno, justo como usted comenta, que estos son como, podrían decirse estereotipos que tenemos, no solo en México, sino en todo el mundo, claro. Y pues podría ser que tiene que ver con una cuestión de educación, ¿no? Que a las mujeres nos educaron con que tenemos que hacer las labores del hogar, los hombres son más como de tareas pesadas, por así decirlo. Y en este sentido me gustaría preguntarle, desde su experiencia como coordinadora de la comisión y también como docente en la facultad, ¿qué papel juega la educación dentro de las aulas en la construcción de la igualdad de género? Juega un papel muy importante. Sin embargo, no es el papel definitivo. O sea, nosotros aquí podemos darles muchos cursos, muchos talleres, que vayan a la conferencia, que analicemos la película, que pongamos árboles violeta por toda la facultad, pero si ellos llegan a casa en un ambiente de violencia, es muy complicado, ¿no? No quiero decir que no se pueda, porque hace muy poco una chica me decía, del posgrado me decía, a mí me salvó la escuela. O sea, la escuela sí era mi lugar seguro porque en mi casa había mucha violencia. O sea, si no hubiese sido por la escuela, yo no hubiera salido adelante. Entonces, hay casos como ella también, pero sí creo que aquí se puede hacer lo mejor y sí creo que muchos se llevan eso a casa, pero hay quien llega a casa a sufrir violencia. Y hay una violencia muy arraigada en las familias, porque la realidad es que todas y todos somos violentos. Pero hay muchas cosas que vemos normal, ¿no? Lo diré así, pero en realidad es violencia. Sí, yo creo que debemos de empezar que es complicado, o sea, se dice de dientes para afuera, pero no todos tenemos los recursos para desnormalizar ese tipo de violencia, y quisiera preguntarle de qué manera aplica sus conocimientos en el ámbito legal para promover esta igualdad de género que nos comenta. Bueno, en cuestiones legales, por ejemplo, yo aquí soy profesora en la licenciatura en Derecho y en posgrado. Entonces, bueno, desde lo legal también tienes la enorme ventaja de que la gente está aprendiendo y es un conocimiento compartido, enriquecedor y demás. Creo que el trabajo fuerte es para aquellas personas que no tienen conocimientos. Creo que el trabajo donde tendríamos que llegar, ¿no? Es justamente a estas personas que no solamente han normalizado la violencia, sino que no tienen la oportunidad de hacer un programa de radio, de tener estos espacios. O sea, yo siempre les digo, quienes estamos acá en la universidad somos privilegiadas, pero la mayoría de las mujeres en México no tienen esa posibilidad. Bueno, y lo bueno que por lo menos aquí en la FES Zacatlán tenemos estas herramientas para irnos acercando poco a poco en la igualdad de género, y esperamos que en los próximos años o lo más pronto posible se puedan implementar este tipo de programas a lo largo del país. Bueno, amigos, tenemos que hacer una breve pausa, pero no se vayan, que ya regresamos a Voces Tlatuani. Conéctate con nosotros. Estamos en redes sociales como Tlaquinoli Oficial, donde las ideas y la potencia nunca se detienen. Somos el Escuadrón Bonafont y buscamos gente como tú que necesite entrarle al reto. Hoy soy como un perro de pueblo después de la fiesta. Bien panzón. Sales de un restaurante y eres lento. Atrévete al reto. Toma 2 litros de agua ligera Bonafont por 15 días que te ayudan a eliminar lo que tu cuerpo no necesita. Haz ejercicio y come bien. Vecina, qué padre tu camioneta nueva. Ay, vecina, gracias. Pero asegúrala con ABA. Acuérdate cuando nos chocaron. El ajustador llegó bien rápido y se encargó de todo. En Abaseguro sabemos que la diferencia entre un viaje tranquilo y una pesadilla sucede en un momento. Por eso te ofrecemos la mejor protección para tu auto. ABA Autoseguro, porque cada minuto cuenta. Nada como preparar unos deliciosos taquitos de bistec con limoncito, o de chuleta con queso, de chicharrón, o al pastor con su salsita bien picosita, acompañados de un refrescante Boing. Pero antes de destaparlo, agítalo como quieras. Boing, el auténtico sabor mexicano, brutalmente delicioso. Boing, tome bien. Continuamos en Voces Tlatuani. Escuchamos historias que generan conversación. Estamos de vuelta en Voces Tlatuani, son las 20:07. Gracias por seguir con nosotros. Para cerrar este programa nos gustaría conocer la opinión de la doctora sobre la violencia de género y no solo cómo se limita hacia las mujeres. De acuerdo con el portal Women's Law, los hombres también pueden sufrir de estos tipos de maltrato, como las mujeres, ¿no?
así como acecho, acoso, maltrato físico o psicológico y abuso sexual. En ese sentido, hace poco sucedió en la FES Iztacala que una mujer intimidó a un alumno por ingresar al plantel y no mostrar su credencial. Escuchemos la discusión que sucedió el pasado 17 de febrero, donde se puede distinguir cómo la mujer, quien se hace llamar la jefa, amenazó al estudiante y pidió refuerzos a sus compañeros para amedrentarlo. Es tu trabajo. Pueden darme apoyo aquí en Oriente porque un chico se está poniendo muy pesado y no me enseñó. Me vino a insultar hasta mi camioneta porque sí le enseñé la credencial, pero la señora no se paró. La señora no se paró. Me haces algo y allá afuera no tenemos porque recuerda que eres hombre. Ay, sí, ¿y qué? Soy jefe de la UNAM. Soy jefe de la UNAM, cabrón, pues entonces ahora está horrible. Párate. Soy jefe de la UNAM. Soy jefe de la UNAM. ¿Qué sentadita? Pero tú estás estudiando y no tienes nada. ¿Qué crees que yo tengo ya una plaza? Sí, mira, niños zapatos feos. Sigue estudiantito. Ándale, adelante. Yo ahorita te voy a reportar. Y no me importa. No, pues sí, yo también a ti. Claro que sí, porque no, pero esa es la credencial. No me sale la credencial. Después de escuchar este caso, nos gustaría saber, doctora, ¿qué mecanismos de denuncia y apoyo existen para estudiantes hombres que enfrentan este tipo de violencia? Bueno, justo la Defensoría se divide en dos partes, la violencia de género y la violación a los derechos universitarios, ¿no? Algo que también me parece importante señalar es que cuando escuchamos la palabra género, la mayoría de las personas la asocian con mujeres. Entonces, cuando escuchamos violencia de género, también pensamos que es violencia contra las mujeres. Y lo cierto es que no. La violencia de género puede ser contra hombres y contra mujeres. Cuando ya especificamos violencia de género contra las mujeres, entonces ahí ya estamos en esta violencia. Claro que los hombres también sufren violencia. También este caso que sucedió en FES Iztacala es gravísimo. El caso de la chica del Uber que amenaza al chofer también es otro caso gravísimo. Sí creo que esta búsqueda por la igualdad y por los derechos, que es totalmente válida y necesaria, tiene corrientes que la han distorsionado. Y en esa distorsión parece que sería muy fácil ahora decir que fue un hombre. O sea, echarle la culpa a un hombre nos va a dar credibilidad y va a culpabilizar en automático a los hombres. Creo justamente que tendríamos que primero establecer siempre, cuando hablamos de género, cuando hablamos de una comisión de género, es para mujeres y hombres, no solamente para mujeres. O sea, eso me parece como lo primero. Y segundo, sí hay mecanismos para los hombres, denuncian mucho menos, pero sí hay mecanismos. Yo creo que es importante esto que menciona porque esta distorsión hace que haya una confusión entre justificar la violencia, ¿no? Que hay, o sea, independientemente del género, que es importante, siempre estamos como buscando echarle la culpa al otro, ¿no? Y bueno, dentro de la Coordinación de Género de la UNAM existe este Programa Integral de Trabajo con Hombres, por sus siglas PROIT, el cual busca integrar a todos los hombres universitarios que han ejercido violencia. Sin embargo, en casos como este, o como el que menciona el de la chica del Uber, en el que un estudiante fue agredido por una mujer, ¿qué programas o protocolos existen para atender estas situaciones? Justo el protocolo de atención a la violencia de género que tenemos, hay dos protocolos, el de atención a la violencia de género y el de atención a los derechos universitarios. Entonces los hombres deben acudir a esto, que incluso tiene también una línea de ayuda, es un conmutador con 40 líneas. O sea, también hay un protocolo, de hecho en la página de la Defensoría de los Derechos Universitarios, ahí encuentran violencia de género, derechos universitarios, y los hombres pueden acudir a él. ¿Y cómo podrían acudir a estas unidades para iniciar estos protocolos? Bueno, aquí en nuestra facultad estamos en el edificio 9, planta baja, cubículo 909, y también ahora hay otra sede de la Defensoría, porque ya de hecho somos la única facultad que tiene 2 sedes ante la población tan grande que tenemos, y la otra está en el edificio 11, planta baja. Ahí también hay una abogada, hay una psicóloga. En cuanto acuden, se les atiende, si son hombres se les da una orientación y en ese momento se les comunica al conmutador, en donde los van a atender psicólogos hombres, ¿no? Que también es algo que se ha buscado mucho, y ya ahí pueden iniciar todo, digamos que todo este procedimiento, que puede ser en línea, puede ser presencial o puede ser a través de la línea telefónica. Claro. Bueno, y cambiando un poco de tema, me gustaría retomar un poquito lo que nos comentaba hace unos minutos
de cómo los hombres no denuncian, claro. Entonces, me gustaría preguntarle, ¿considera que los estereotipos de género y la estigmatización sobre la violencia hacia los hombres ocasiona que sean pocos los que denuncian estos hechos? Sí, definitivamente, ¿no? Así como siempre hablamos de lo violentados que vemos las mujeres, nuestros derechos, es que los hombres tienen un enorme peso de ser proveedores, de ser triunfadores, de ser siempre fuertes, de estar siempre bien. Y ese también es un peso que se menciona poco. Los hombres no denuncian porque los podría hacer verse débiles, cuando en realidad pues tendrían el mismo derecho. O sea, yo a veces pienso que para nosotras es difícil denunciar, pero tenemos ahora muchos mecanismos que nos ayudan. Para los hombres es el doble de difícil, porque evidenciar que han sufrido una violencia ante una sociedad machista como la que tenemos, pues los hace no quedar bien, lo voy a decir así. Y el temor, o sea, ¿cuántos hombres no han dicho, sí fui al MP a denunciar, pero se reían de mí, se burlaban de mí, es que me manoseó, sí, pero ¿por qué no aprovechaste la oportunidad? O sea, este tipo de comentarios, pues siguen con este tipo de estereotipos. Claro, doctora, y justamente coincido con lo que usted está comentando. Por ejemplo, de igual manera, apenas se hizo viral una noticia de una agresión sexual a un estudiante, me parece que fue en la Universidad TecMilenio, donde se está haciendo un caso mediático. Denunciar este tipo de situaciones, uno como hombre, es muy complicado. Entonces, es bueno saber que la UNAM, la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, tiene un protocolo a seguir, en dado caso de que, bueno, no espera pasar por esta situación, pero en dado caso de que sea así, pues saber qué hacer y cómo actuar, y saber que tienes un respaldo, ¿no? Saber que puedes con quién acudir a tratar un tema que puede ser pues muy complicado. Sin duda lo que usted nos comenta es de suma importancia, no solo en el ámbito universitario, sino también en la sociedad misma. La igualdad de género no es solo un ideal, sino un derecho que debe garantizarse en todos los espacios. Por ello, si conocen o son víctimas de un caso de violencia dentro de la UNAM, no duden en acudir a las comisiones internas para la igualdad de género en cada facultad para que reciban la atención pertinente y sean canalizados en las instancias correspondientes. Así es, amigo, todos podemos contribuir para erradicar la violencia dentro de la universidad al ser partícipes de la transformación y promoviendo la cultura del respeto. Chicos, hemos llegado al final de este programa. Agradecemos mucho la presencia y el tiempo de la doctora Cintia Costugalde y también por ayudarnos a contestar nuestras dudas sobre la igualdad de género y los mecanismos que se han implementado en la FES Zacatlán para garantizarla. Doctora, ¿hay algo más que le gustaría agregar para cerrar el programa? ¿Algo que le gustaría compartir con el público? Pues primero que nada agradecer la invitación. Me gustan mucho estos espacios. Ojalá que mucha gente tenga esta información, mucha comunidad universitaria, y pues decirle a todas las personas algo que yo siempre les digo en charlas, en conferencias. Si te preguntas si estás sufriendo violencia, es que estás sufriendo violencia. Cuando ya no lo preguntamos es porque así, ahí está. Entonces a mí llegan muchas chicas y me cuentan algo y me dicen, no sé si es violencia. Y les digo, si ya saltó en ti, si ya te hizo ruido, es que es violencia. Entonces, hagamos caso a lo que nos dice la intuición. Al contrario, doctora, de verdad, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y bueno, nosotros de igual manera, como canal, vamos a tratar de difundir esto que hemos aprendido esta noche. Los esperamos la siguiente semana con otra historia que genere conversación. Yo soy Samuel. Yo Daniela. Y yo Alondra. Y esto fue Voces Tlatuani. Nos escuchamos en otro programa. Esto fue Voces Tlatuani. Escuchamos historias que generan conversación. Hasta la próxima.